Buenas noches. Muchas gracias por su participación en este séptimo conversatorio del IPIDET. El día de hoy vamos a tocar el tema de tendencias en las fiscalizaciones del impuesto a la renta e IGB. Y para ello nos va a apoyar el día de hoy Alex Córdoba. Alex es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Alex es además socio del estudio Rodrigo Elías Medrano. Brinda consultoría tributaria, asesora en planeamiento fiscal, fusiones y adquisiciones, operaciones financieras, derivados, fideicomisos, fondos mutuos y fondos de inversión, imposición al consumo y titulizaciones. Además, Alex patrocina clientes en litigios administrativos y judiciales en materia tributaria, ha sido presidente del capítulo peruano de la International Fiscal Association y actualmente es miembro del directorio del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Alex nos va a apoyar con este tema. Por favor, les pido un fuerte aplauso para él. Hola, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a la directiva del IPIDET por esta amable y gentil invitación de permitirme estar con ustedes el día de hoy, que además ha ocurrido una cosa muy curiosa. Le comentaba yo, hemos hecho un switch, un swap, una permuta, no sé qué cosa, con el IPDT, porque en este momento está Luchito Durán en el IPDT exponiendo sobre el tema de los intereses moratorios cuando el Tribunal Fiscal se demora en resolver en exceso. Así que el que es miembro del IPDT está por allá, y yo que soy miembro del IPDT estoy con ustedes, lo cual en mi caso me hace muy, muy feliz. Y entre otros los temas voy a mencionar también ese aspecto que es sumamente interesante en este momento. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a referirme al tema que me han pedido conversar, y es un poco vinculado con las últimas tendencias en las fiscalizaciones que viene realizando SUNAT. Y la agenda que quiero proponerles para el día de hoy es la siguiente. Creo que es mejor si... El auditorio, chicos, yo creo que prefiero hablar acá de viva voz para no estar limitado por el micrófono. Vamos a ver. En realidad, un tema que siempre me parece importante mencionar cuando hablo de fiscalizaciones es sobre unas recomendaciones generales, básicamente para nuestros amigos los contadores, que son los que tienen que afrontar la fiscal, de qué cosas hay que tener en cuenta para llevar a cabo de manera exitosa un proceso de esa naturaleza. Y luego voy a tratar de hablar rápidamente sobre estos temas que quizás son los que están de moda en este momento. Primero, la modificación del coeficiente de los pagos a cuenta, el principio de verdad material y la determinación de quién tiene el deber de probar en los procedimientos tributarios, el tema de los intereses moratorios justamente por retraso del Tribunal Fiscal al resolver las apelaciones, el tema de las diferencias de tipo de cambio, que hay materia en la cual se han emitido 2 resoluciones de observancia obligatoria y la última el día sábado. Está un poco cambiando el criterio de SUNAT y yo creo que lo está haciendo más restrictivo. Hablaré un minuto sobre fiscalizaciones de precio y transferencia. Espero que en ese momento esté acá Fernando para comentarle cuál es mi punto de vista sobre la materia. Y finalmente terminaré mencionando rápidamente un tema interesante sobre fehaciencia versus causalidad, que usualmente es un vicio que se incurre en las fiscalizaciones y que puede ser luego materia de ser empleado como argumento de defensa ante el Tribunal Fiscal. Veamos el primer tema: recomendaciones generales para afrontar una fiscalización. Pese a que esto, la mayoría de ustedes son especialistas y dirán, oye, es algo que ya sabemos, sí es bueno repetirlo y recalcarlo. Quiero compartir con ustedes simplemente mi experiencia práctica. Como abogado, ¿qué cosa es lo que yo veo? Que muchísimas empresas deciden afrontar de manera directa y muchas veces sin asesoría legal desde el inicio los procesos de fiscalización con SUNAT. Y entonces en el camino pueden surgir una serie de cosas que a veces ya es tarde remontarlas cuando llega o el cierre del 75 o peor aún cuando ya se emiten las resoluciones de determinación. Es bastante frecuente que, sobre todo en empresas grandes, los temas tributarios se dividan entre la gerencia financiera y el área legal. Y la gerencia financiera muchas veces maneja de manera autónoma todo el proceso de fiscalización hasta que llegan las resoluciones de determinación. Y cuando llegan las resoluciones de determinación pasan a la gerencia legal y buscan a los abogados.
pero muchas veces ya no hay mucho que hacer, o en todo caso, para tener una buena defensa, hay que presentar nuevos medios probatorios, hay que reenfocar el tema con el inconveniente del artículo 141 del Código, que no debemos de olvidar. Aquella documentación que fuera expresamente requerida por SUNAT durante la fiscalización y no presentada oportunamente, ya no puede ser admitida en la reclamación, salvo que el contribuyente pague la deuda o presente una carta fianza. Entonces, miren la gravedad de no presentar oportunamente todos los, Fernando, ¿cómo estás? Todos los documentos relacionados con la fiscalización. Entonces, lo que hay que hacer es involucrar muchas veces al abogado desde el inicio del proceso de fiscalización. Más aún hoy, en que muchos de los casos se van a terminar resolviendo ante el Poder Judicial. ¿Y eso por qué? Porque hay una tendencia, sobre todo a nivel del Tribunal Fiscal, de confirmar las acotaciones de la SUNAT. Hoy día, lo comentaba Fernando creo en alguna ocasión, es más fácil que te den la razón en la propia SUNAT que en el Tribunal Fiscal. SUNAT está emitiendo resoluciones muy interesantes y muy buenas al resolver las reclamaciones y uno ya no llega al Tribunal Fiscal. En cambio, el Tribunal Fiscal está con una posición más exigente incluso que los propios auditores. Quizás se justifica porque muchos funcionarios de la administración de la vieja guardia, de la guardia dura, están ahora ocupando cargos de vocales en el Tribunal Fiscal. Pero eso es algo que les cuento también de la experiencia práctica. Traten de ganar sus casos o en SUNAT, mejor en la etapa de fiscalización, presentando todos los argumentos de sustento, o si el tema es complejo, vayan preparando una defensa desde la fiscalización pensando en el Poder Judicial. Y eso implica que en la fiscalización se vayan viendo temas relacionados con debido proceso, correcta motivación, ver si se están vulnerando o no los derechos de defensa, principios como razonabilidad, carga de la prueba, etcétera, 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 que tienen que ya ir presentándose en la fiscalización. Por ejemplo, un tip que suele ocurrir: tenemos cierta información, lo que tienen que hacer desde la fiscalización es ofrecer, por ejemplo, como prueba, la exhibición de los libros y registros contables y eventualmente, si hay algún cuestionamiento de alguna operación con un tercero, ofrecer como prueba en la fiscalización el cruce de información de SUNAT. Si SUNAT no ejerce esa facultad, no realiza el cruce de información, el día de mañana un argumento de defensa, señor, pedir la nulidad, porque en su momento ofrecí un medio probatorio que la administración no lo actuó. Pero todo eso es estrategia legal desde el inicio de la fiscalización. Y es la forma de poder afrontar estas cosas de manera correcta y oportuna. ¿Por qué? Porque, repito, cada vez más se judicializan los procedimientos tributarios. Por eso la primera recomendación es armar un buen equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo no solamente tiene que estar conformado por el contador, sino que tiene que incluirse al abogado desde el inicio, desde los requerimientos para ir viendo nulidades. Y en tercer lugar, debe de involucrarse a los funcionarios de la empresa de las áreas operativas de la cual se trate. Y eso, aunque parezca redundante, me ha pasado más de una ocasión. Al contador, que presente el sustento de una factura de servicios de no domiciliados. El contador va a presentar la factura y ojalá el contrato, que es lo único que ha tenido a su disposición. Pero claro, eso no es suficiente para la administración. Hay que presentar ¿qué cosa? Los correos electrónicos, los informes técnicos, los viajes, las comunicaciones, etc. Y eso no lo tiene el contador. Y muchas veces el contador agarra y dice, oye, bueno, pues no tengo, esto es lo que me han alcanzado, y lo presenta. Les juro que en más de una ocasión, cuando hemos intervenido desde el inicio, le hemos dicho al contador, oye, pero ¿qué área era la responsable de este proyecto? ¿El área de procesos, el área de producción o la gerencia logística? ¿Y han hablado con ellos? No, hay que integrarlos. Entonces, yendo a buscar al backup del gerente de producción o del gerente de logística, nos han entregado un cerro de información que sustenta justamente la prestación del servicio o lo que ha hecho la administración. Entonces, este es un tema que parece muy sencillo, pero que es fundamental.
armar equipos de trabajo para afrontar una fiscalización. Siguiente, dejar constancia por escrito de toda la documentación presentada. Es usual que el día de hoy, además con la tecnología, haya un diálogo directo con el auditor y muchas veces el auditor le dice, oye, pero aclárame este punto o envíame tal información a mi correo electrónico, lo cual está muy bien, y el contribuyente le envía la información al correo electrónico al auditor. Llega después la resolución de determinación y ese reparo no se levantó. Y cuando el contribuyente dice, oye, pero yo le di todo el sustento, vamos a ver el expediente para formular la reclamación y no está en el expediente. Porque el auditor de repente no lo imprimió, no lo archivó, lo vio en su momento, no le fue suficiente, pero no dejó constancia en el expediente de que se había presentado esa información. Y ya sabemos cuáles son los efectos de no presentar documentación en la etapa de fiscalización. Entonces, segundo consejo, así le envíen al auditor por correo electrónico la información, una cartita, un escrito por mes de partes acompañando copia o dejando constancia que mediante correo electrónico de tal fecha se alcanzó tal información. Si eso consta en el expediente y no está esa información, puede haber un vicio de nulidad también que después puede ser un buen medio de defensa. Hay que verificar desde el inicio que se cumplan las normas del debido proceso. El procedimiento de fiscalización es un procedimiento administrativo. La administración no puede transgredirlo y en consecuencia se tienen que respetar principios como el de la debida motivación, una motivación adecuada, que los reparos estén sustentados, que no solamente se diga al amparo del artículo tal se repare el gasto, sino que se expliquen cuáles son los motivos, que se dé un plazo prudencial para que los contribuyentes puedan presentar la información adecuada, no se olviden de pedir las prórrogas que fueran necesarias para cumplir adecuadamente con los procedimientos. Y todo esto con la finalidad de poder ofrecer todos los medios probatorios que sean pertinentes, incluso más allá de lo que a veces solicita la administración. Si uno es sumamente contundente al presentar pruebas que acreditan la posición de la compañía, creo, y se da en muchos casos, se van a levantar los reparos en la propia etapa de fiscalización. Felizmente, la relación con SUNAT es muy fluida, uno puede reunirse con la gerente de fiscalización, con Fernando, nos va a dejar acá su tarjeta, cualquier problema lo buscamos y le decimos, oye, está pasando esto, mira, este es el tema, acá están los documentos, preséntenlo por mes de partes y la administración podrá evaluar. Pero ojo, no se guarden las balas. Toda la información debe ser presentada en la etapa de fiscalización. Visto esto, entraré a comentar algunos temas, digamos, más o menos recientes que son interesantes. Muchos de ellos provienen de la jurisprudencia, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Fiscal, que pueden ser aplicables en el curso de las fiscalizaciones. Un tema, que quizás es el más antiguo, se origina en esta casación del año 2013, que seguramente ustedes conocen, pero quiero recordarla porque es importante. Vamos a ver, todos sabíamos y conocíamos el tradicional proceder de la administración, que cuando se formulaban reparos al impuesto a la renta en el año 1, en automático nos llegaban resoluciones de determinación por los pagos a cuenta del año 2. ¿Y eso por qué? Porque el haber determinado un mayor impuesto a la renta en el año 1 incrementaba automáticamente para la administración el coeficiente de los pagos a cuenta del segundo año. Entonces, por el primer año recibíamos una cotación por tributo omitido y en el segundo año resoluciones de determinación por intereses de los pagos a cuenta abonados en defecto, más las multas respectivas, por el hecho de haber considerado un coeficiente equivocado. Es más, se modificó el Código Tributario en la tabla de infracciones y sanciones para señalar que era infracción sancionable el uso de un coeficiente incorrecto. Bueno, todo esto en principio se ha caído con el pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Qué cosa ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha señalado en esta sentencia de casación, que además ha sido expedida como jurisprudencia de observancia obligatoria según la ley del procedimiento contencioso administrativo, que en materia tributaria no es posible
exigir el pago de intereses ni sanciones cuando la modificación del coeficiente aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta hubiera sido producto de un acto posterior a la determinación de esos pagos a cuenta. Lo que está diciendo la Corte Suprema es que cuando se calculan los pagos a cuenta, esos pagos a cuenta toman en consideración ¿qué cosa? El coeficiente conocido en ese momento por el contribuyente y que parte de la declaración presentada. Esa declaración presentada, mientras no hubiera sido modificada, ya sea por una rectificatoria, que es el caso al que se refiere la sentencia, y nosotros interpretamos, o por una determinación de SUNAT, esa declaración original es la que resulta válida para calcular los pagos a cuenta. Y si esos pagos a cuenta se han hecho de manera correcta en base a esos datos, no cabe, pues, que se atribuyan omisiones al contribuyente. Repito, la razón es muy sencilla. Yo calculo mis pagos a cuenta en base a la información existente. Que luego venga un acto posterior, que es o la declaración rectificatoria del contribuyente o la resolución de determinación de la SUNAT que modifica los datos para el cálculo de ese coeficiente, eso, ha dicho la Corte, no puede generar un efecto retroactivo y entonces establecer que el contribuyente calculó en defecto esos pagos a cuenta. Y este pronunciamiento es muy importante porque además ha destacado algo que ya todos conocíamos, en el sentido que para interpretar las normas tributarias no cabe ni la interpretación extensiva ni tampoco la restrictiva cuando se trata de analizar disposiciones que restringen derechos, ni para aquellas normas que establecen obligaciones como los pagos a cuenta. Por lo tanto, concluye la sentencia que los pagos a cuenta deben cumplirse sobre la base y elementos de cálculo existentes en la oportunidad del abono del pago a cuenta, independientemente si hubo una rectificación posterior al momento que correspondía efectuarlos. Esta sentencia ya viene siendo aplicada por el Tribunal Fiscal, pero el Tribunal Fiscal ha hecho una cosa muy graciosa. Como el caso de ambos era uno en el cual el contribuyente rectificó voluntariamente la declaración, el Tribunal Fiscal lo que ha dicho es solamente la voy a aplicar en los casos en que el contribuyente haya corregido la declaración original. Si el cambio del coeficiente es producto de una resolución de determinación, allí sigo cobrando intereses. ¿Por qué? Porque no se encuadra en el precedente de la Corte Suprema, lo cual es un absurdo, porque con mayor razón, si la modificación del coeficiente la ha hecho la SUNAT a través de un acto posterior, para que no se apliquen los intereses. Cuando el contribuyente rectifica voluntariamente, incluso podría pensarse, oye, bueno, él mismo se equivocó y luego está corrigiendo algo que pudo haberlo calculado de manera correcta. Pero en ese caso, la Corte Suprema ha dicho que no proceden los intereses con los pagos a cuenta. Con mayor razón en el caso en el cual es la SUNAT la que modifica la determinación vía una resolución posterior. Si bien, repito, el Tribunal Fiscal no está aceptando la aplicación de la jurisprudencia en estos casos, estamos seguros que a nivel del Poder Judicial sí se revertirá y que la Corte Suprema ampliará el espectro de este caso. Perdón, ¿no es vinculante esa sentencia para la SUNAT? ¿No es vinculante? En teoría es vinculante para todos, porque ha sido expedida como jurisprudencia de observancia obligatoria al amparo de la ley del proceso contencioso tributario. Y el Tribunal Fiscal ha dicho, ok, la voy a aplicar, pero a los casos que sean idénticos a la resolución. Y los casos idénticos a la resolución son aquellos en los que el cambio del coeficiente es producto de declaraciones rectificatorias del propio contribuyente. SUNAT también debería aplicarlo. Y si no, seguramente el tribunal remitiría una resolución con carácter de observancia obligatoria. Pero lo ha circunscrito a ese caso, no a aquellos otros en los cuales el cambio de coeficiente es producto de una resolución de determinación, donde yo considero que con mayor razón debería aplicarse el criterio de la Corte Suprema. Bien.
Veamos otro tema que es el principio de verdad material en la actuación de medios probatorios. Y este es un tema bastante importante y que se ve desde el inicio de una fiscalización. Hasta ahora todos hemos tenido la idea, y en cierta forma lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que quien tiene la carga de la prueba es el contribuyente. O sea, el contribuyente tiene la obligación de sustentar las deducciones fiscales en las que incurre, es decir, sustentar los gastos, el crédito fiscal del IGB, etc. Entonces, es el contribuyente quien tiene la carga, el peso de la prueba. Si no sustenta esas deducciones, entonces puede sufrir una observación. Sin embargo, es curioso porque siempre la administración orientó esta carga de la prueba a aquellas cosas en las cuales el contribuyente obtenía un beneficio, una deducción fiscal o un crédito tributario, pero no así para los ingresos. Es más, muchas veces la administración decía, bueno, yo considero el ingreso que has declarado. Si te equivocaste y me declaraste un mayor ingreso que el que te corresponde, no lo tomo en cuenta y más bien pruébame que el ingreso fue incorrectamente determinado, en este caso a favor de la administración. En esos casos también cabría un poco decir, oye, si yo no he probado el ingreso, entonces tengo 0. Pero no, la carga de la prueba siempre ha sido orientada a aquellos casos en los cuales el contribuyente ha efectuado deducciones de gastos o de crédito fiscal. Y acá es donde hay que aclarar ciertas cosas conceptuales. En realidad, más que la carga de la prueba, quien tiene el deber de probar es la administración tributaria. Y esto lo acaba de establecer la Corte Superior de Justicia, la sexta sala de la Corte Superior, con sólidos fundamentos doctrinarios y citando a una autora brasilera, cuyo nombre no lo tengo en este instante, pero que sacó un libro sobre la prueba en el proceso tributario. Y esta autora brasilera recoge una tesis muy interesante, y es la siguiente. La determinación de la obligación tributaria debe ceñirse al principio de legalidad. Es decir, la administración tributaria no puede cobrar más de lo que dice la ley, ni menos de lo que ella establece. Y para establecer la correcta cuantía de la obligación tributaria, la administración, en base al principio de verdad material, tiene que verificar, y no es una facultad sino un deber, la ocurrencia del hecho imponible, la cuantificación de ese hecho imponible y la correcta determinación del tributo. Por tanto, la determinación del tributo no es solamente una facultad de SUNAT, sino que también es un deber. Miren qué interesante. La facultad de determinar o la determinación de la obligación tributaria es tanto facultad, pero también deber, y además de hacerlo de manera correcta. En consecuencia, es la administración tributaria la que tiene el deber de probar, como consecuencia y aplicación del principio de legalidad en materia tributaria y del principio de verdad material. Lo que ocurre es que el contribuyente tiene un deber distinto, que es el deber de colaboración. El contribuyente, por haber realizado los hechos económicos que generan tributación y tener a su disposición la documentación pertinente, está en la obligación de colaborar con la administración en su labor de determinación. Si el contribuyente se niega a colaborar o no proporciona los medios, claro, pone a la administración tributaria en una situación en la cual no va a poder verificar, comprobar y por tanto admitir una deducción. Pero si el contribuyente proporciona cualquier tipo de prueba o cualquier medio indirecto que le permita a SUNAT verificar esa deducción o que la lleve a confrontarla con terceros, realizar cruces de informaciones o buscar esa verdad de otras vías, es SUNAT la que tiene que hacerlo. Entonces, distingamos conceptos entre quién tiene la carga de la prueba, quién tiene el deber de probar y quién tiene un deber de colaboración, que son cosas distintas. Y todo esto que parece
teoría y ser un tema abstracto, ha sido recogido por la sentencia de la Corte Superior de la Corte de Justicia de Lima. Es un fallo muy interesante. ¿Qué pasó en ese caso concreto? En ese caso concreto se pidió a un contribuyente que sustentara el lugar de prestación de los servicios para establecer si estos estaban sujetos o no a la retención del impuesto a la renta, dónde se habían realizado los servicios. Sabemos que si los servicios se prestan en el Perú, están grabados con el impuesto a la renta, y si se prestan en el exterior, no están grabados, salvo que sea asistencia técnica. Pero en este caso lo que se discutía era si se habían prestado en el país, en el exterior, o parte en el Perú y parte en el exterior. Y la compañía presentó diversa documentación sustentatoria, incluyendo correos electrónicos, cartas, informes, etcétera, que acreditaban que el servicio se había prestado en el extranjero. ¿Qué decían las cartas? El proveedor era mexicano, entonces Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016. Firmado funcionario tal. Correo electrónico. El dominio de la compañía con una dirección en México. Una serie de documentos emitidos desde México. ¿Qué cosa es lo que dijo la administración tributaria? Bueno, me has presentado un montón de información que efectivamente prueba el desarrollo de una actividad, pero en la comunicación, el hecho que se diga Ciudad de México, a mí no me prueba que el servicio se prestó en México. Oye, pero espérate, ¿no me vas a pedir el DHL para acreditar que el documento fue remitido físicamente desde México? Eso ya no existe. Los documentos se envían por correo electrónico. Tengo acá el dominio que dice México y tengo el informe que dice Ciudad de México, fecha tal, que demuestran razonablemente, por lo menos, que la actividad se llevó a cabo fuera. A mayor abundamiento, el contribuyente lo que hizo fue presentar certificados de movimiento migratorio de las personas que firmaban esos documentos para demostrar que en el año 2016, imaginémonos que fuera este, nunca pisaron el Perú, ni siquiera por asomo. Entonces, si el señor tal firma el documento, está acreditado que nunca pisó el Perú, el servicio ha sido prestado en el exterior, no queda ninguna duda. SUNAT y el Tribunal Fiscal dijeron que no, que eso no era prueba y que el contribuyente tenía que demostrar, no sé cómo, que el informe se emitió en México y que una prueba idónea sería el courier. Señor, yo no puedo presentarte el courier porque eso se envió por correo electrónico. A raíz de esto, y ante este caso que ya era un caso extremo, es que la Corte un poco dice que vamos a poner las cosas en su lugar. El contribuyente, era suficiente para el contribuyente presentar esos correos electrónicos y presentar esas cartas que decían Ciudad de México. Si eso no satisfacía a la administración, es ella la que tenía la carga de la prueba. Es la administración la que tenía que probar que la carta era falsa o que la dirección Ciudad de México era una referencia falsa, errónea, y que el informe se había redactado en el Perú. Si SUNAT no probaba eso, entonces se tenía que respetar la validez de la prueba del contribuyente en función al principio de veracidad, que es un principio administrativo. Entonces, miren qué importante en el caso de fiscalizaciones, saber hacer valer nuestros derechos, de hasta qué punto el contribuyente debe de acreditar su posición y hasta qué punto los documentos sustentan lo que dice el contribuyente. Hemos estado acostumbrados a que el auditor tiene que estar convencido, que va a dudar de todo, pero con esta resolución pensamos que eso ya no va a ser más así. El contribuyente sí tiene un deber de colaboración, tiene que presentar toda la información que ayude a la administración a cumplir con su labor, ¿correcto? Pero si la administración duda de esa documentación, duda de la fehaciencia, duda del contenido, entonces es ella la que tiene que probar que esa documentación es falsa, es equivocada. Claro, tampoco vamos a un extremo de no presentar nada, pero lo que se presente tiene que ser respetado. Y eso es un tema muy importante que ha dejado establecido el Poder Judicial. Miren lo que ha dicho el fallo. Dice: la presunción de legitimidad del acto administrativo,
que desplazan la carga accional administrado no implica necesariamente un desplazamiento de la carga de la prueba dentro del proceso. El administrado tendrá la carga de impugnar el acto administrativo y de justificar su legalidad, desde luego, pero para hacerlo le bastará invocar la desatención de la carga de la prueba que incumbía a la administración. Y concluye por lo que será la administración quien deberá probar los hechos en que se funda el acto administrativo por ella dictado. Miren qué interesante. Esta resolución cambia mucho los paradigmas que hasta el día de hoy tenemos. Otra resolución interesante esta vez del Tribunal Constitucional, y es de lo que está hablando Luchito en este momento en el IPDT. Los intereses moratorios por la demora excesiva en la resolución de los procesos administrativos. Este es un fallo muy reciente del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado sobre dos materias. Primero, si era procedente la capitalización de intereses moratorios con anterioridad al año 2005, en que obviamente se modificó el código y se eliminó este tipo de capitalizaciones. Y el segundo tema es, ¿qué pasa, o si es posible, cobrar los intereses moratorios que se acumulan después del vencimiento del plazo del Tribunal Fiscal, después del vencimiento del plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver los recursos de apelación? Todos sabemos que el día de hoy ya se modificó el código y si el tribunal se demora más de 12 meses, ya no procede que sigan computándose los intereses moratorios, se congela. Sin embargo, eso no ocurría en el pasado. Hasta el año 2014, pese a que el Código Tributario decía que el tribunal tenía un plazo de 12 meses para resolver, ya sabemos lo que viene ocurriendo, ¿no? Plazo promedio 5 a 6 años para resolver un procedimiento administrativo. Y en todo ese tiempo siguen acumulándose los intereses. El Tribunal Constitucional ha dicho, esto no puede seguir así. En primer lugar, respecto a la capitalización de intereses, no procede. ¿Por qué? Porque para el Tribunal Constitucional el interés moratorio es una mayor sanción. Claro, estamos hablando de los intereses moratorios, en el caso analizado, derivados de una sanción de multa. Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es, en principio, las multas no deberían tener intereses moratorios. La multa es una sanción. Y esa sanción tiene un importe. Claro, lo que ocurre es que como es una sanción pecuniaria para evitar que ese monto quede desfasado en el tiempo, hay que ponerle un interés. Pero el interés del Código Tributario es un interés sancionatorio, no solamente por lo elevado de su cuantía, sino porque también lo que busca es castigar la conducta del contribuyente, porque incluso en el caso de las multas se calculan los intereses desde el momento en que se comete la infracción. Pero de allí, además, a capitalizar esos intereses y que los intereses sirvan de base de cálculo de nuevos intereses, ya es, dice el Tribunal Constitucional, una sanción excesiva e irrazonable. No es un tema de confiscatoriedad porque no estamos hablando de tributos, pero sí de irracionalidad. Y en consecuencia lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no cabe la capitalización de intereses incluso por el periodo anterior a la modificación del código. Pero ha dicho más, tampoco procede el cobro de los intereses moratorios luego de vencido el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver los recursos de apelación, porque en ese caso se está trasladando al contribuyente un costo económico imputable a una inacción del propio Estado, y eso no corresponde a un orden constitucional. Entonces, esta sentencia es muy importante y va a permitir que los contribuyentes se opongan al cobro de estos intereses. Ahora, el tema práctico es en qué momento cabe oponerse al cobro de esos intereses. Si el Tribunal Fiscal resuelve, ya sabemos lo que va a pasar. A los 7 días me llega la resolución de cobranza coactiva y tengo que pagar el monto de la deuda. Entonces, debo esperar ese momento, porque en ese momento además voy a tener que recurrir a un proceso de amparo. Podría irme a una acción contenciosa administrativa y argumentar este precedente sí, pero no tenemos certeza que la Corte Suprema lo adopte.
Es más, ya hemos visto el caso de una sala de la Corte Superior que ha dicho: yo no recojo este precedente del Tribunal Constitucional porque no es un fallo de carácter obligatorio. Todos conocemos además la pugna que hay entre Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Ha habido muchísimos casos en los que no se han puesto de acuerdo. Entonces, argumentar esto en una acción contenciosa administrativa es posible, pero no existe la certeza de que el tribunal, en este caso la Corte, vaya a fallar en ese sentido. Entonces, lo lógico es que, emitida la resolución del Tribunal Fiscal, salvo que el tribunal recoja este criterio, que lo veo también difícil, es que uno se vaya en una acción de amparo. Y uno puede irse paralelamente en acción de amparo solo por el tema de los intereses y en acción contenciosa administrativa por la cuestión de fondo. Allí no hay un problema de vía paralela, no hay un problema de utilizar doble instancia, ni mucho menos. Porque justamente este caso que resolvió el Tribunal Constitucional era un caso de esa naturaleza, donde el contribuyente había impugnado vía acción contenciosa administrativa las acotaciones de fondo, pero en el amparo se cuestionó el tema de los intereses moratorios excesivos. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue verificar que la misma materia no se discutiera en dos instancias diferentes. Y lo que dijo es: dado que en el ACA no se está cuestionando el tema de los intereses, sino solo el fondo, que es la materia técnica, sí procede el amparo respecto a esta materia, que además es de carácter estrictamente constitucional. Eso abre la puerta a que el día de hoy, emitida la resolución del Tribunal Fiscal, podamos irnos en amparo por la parte de los intereses y en acción contenciosa administrativa por los temas ya de fondo específicos. Pero claro, va a ser difícil obtener una medida cautelar en un plazo de 7 días. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede hacer un contribuyente? Hoy, respecto de procesos que están en el Tribunal Fiscal y que ya se ha excedido el tribunal en el plazo de 12 meses para resolver, podría hoy interponer una acción de amparo por amenaza de violación de un derecho constitucional. ¿Cuál? El derecho de propiedad. Recordemos que la acción de amparo procede respecto de actos violatorios de derechos constitucionales, como respecto de la amenaza cierta, real, inminente de producirse un daño o una afectación a un derecho constitucional. Entonces, si el día de hoy el Tribunal Fiscal se ha excedido el plazo de 12 meses para resolver, ya el reporte de la deuda que emite SUNAT incluye todos estos intereses al día de hoy por un monto enorme, y sabemos que una vez que el tribunal resuelva se viene una cobranza coactiva en 7 días que va a ser imposible de parar, sí tengo una amenaza cierta, inminente y fundada de que se me puede afectar un derecho constitucional. Por lo tanto, hoy un contribuyente puede presentar una acción de amparo por amenaza y pedir una resolución judicial que diga que el día de mañana, si es que pierde el caso, la administración solamente va a poder cobrar aquellos intereses computables hasta el mes 12 que tenía el tribunal para resolver, y que el exceso es inaplicable por vulnerar derechos constitucionales. Así que ojo con ese tema, vayan evaluando si tienen expedientes o tienen procesos con una antigüedad mayor a 12 meses en el Tribunal Fiscal, en los que no se haya suspendido el cómputo de los intereses, y la acción de amparo es una vía interesante. Rápidamente, porque ya estamos con el tiempo. Diferencias de cambio. En materia de diferencias de cambio han salido 2 resoluciones importantes en los últimos tiempos. Una primera, muy interesante, solucionó la discusión que existía respecto de si las diferencias de cambio debían ser consideradas en el denominador de la fórmula para el cálculo del coeficiente de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Recuerdan toda la discusión? ¿No? Que se dijo que las diferencias de cambio no eran ingresos, sino que son ajustes tributarios para la determinación de la obligación, y por lo tanto, si bien generan resultados computables, no son ingresos para efectos de la base imponible de los pagos a cuenta. Es decir, no deben ser considerados como ingresos mensuales.
Pero a partir de eso, SUNAT interpretó que tampoco debían incluirse en el denominador de la fórmula para el cálculo del coeficiente de los pagos a cuenta, que ya era una cosa distinta. Porque sabemos que la fórmula es impuesto a la renta entre ingresos gravables. Como las diferencias de cambio no son, comillas, ingresos, no van en el denominador. Pero eso distorsionaba la fórmula, porque en el impuesto que está en el numerador sí están las diferencias de cambio y en el denominador no estarían. Y claro, eso siempre ha favorecido a la administración en cuanto a determinar un mayor coeficiente. ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal, por coherencia, ha dicho, oye, no, las diferencias de cambio sí deben ir en el denominador de la fórmula, porque si no, esta se distorsiona. Pero también el tribunal ha precisado que lo que va en el denominador es la ganancia neta. Y esa sí es una novedad. ¿Por qué? Porque hay empresas que han incluido en el denominador solamente las ganancias por diferencias de cambio y no las pérdidas por diferencia de cambio. Porque decían, las ganancias son ingresos y las pérdidas no. Eso era también irse al otro extremo. Entonces lo que ha hecho el tribunal es, lo que debe incluirse en el denominador es la ganancia neta. Ganancias menos pérdidas. Si las pérdidas son mayores, entonces el resultado es cero. No se agrega nada en el denominador. Pero qué interesante. Esta es una precisión que acaba de hacer esta resolución de observancia obligatoria. Y en la propia discusión de sala plena dice, sobre esta materia hay dos interpretaciones. Que en el denominador únicamente se incluyan las ganancias o que en el denominador se incluya el resultado neto. Bueno, nosotros nos inclinamos por el resultado neto, aclarando así esta duda. Eso quiere decir que si en el pasado hubo contribuyentes que tuvieron una pérdida o un resultado neto negativo y solamente incluyeron las ganancias, no pueden ser acotadas por la administración por intereses ni tampoco se les puede aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque habría mediado duda razonable eximente de intereses y sanciones. Pese a que esta resolución no lo dice, sin embargo de su texto se evidencia que había una duda, porque el propio tribunal recoge las dos tesis. Claro, no se ha pronunciado sobre el caso del contribuyente que puso o no una ganancia neta. Se pronunció sobre el hecho que los resultados de las diferencias de cambio van en el denominador. Pero cuando se vea el otro caso, al amparo de esta propia resolución, consideramos que válidamente se puede sostener también la exención de intereses. Lo que acaba de decir más bien el Tribunal Fiscal en esta resolución del día sábado es ya un segundo tema, y es cuándo son computables las diferencias de cambio. Y acá el tribunal ha corregido un poco el criterio de SUNAT, que había tenido un criterio muy amplio en esta materia y había dicho que las diferencias de cambio son deducibles en cualquier caso, o son computables, porque también puede ser una ganancia, son computables en cualquier caso porque el origen de la diferencia de cambio es la pérdida del valor de la moneda nacional en comparación con la moneda extranjera, con independencia de la transacción con la cual están vinculadas esas diferencias de cambio. El Tribunal Fiscal ha cambiado ese criterio y mediante esta resolución de observancia obligatoria ha dicho lo siguiente: que las diferencias de cambio son computables en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente productora. En otras palabras, lo que ha hecho es hacer extensivo el principio de causalidad aplicable a las transacciones a las diferencias de cambio relacionadas con dichas transacciones. La posición de SUNAT fue más amplia. Fue, el principio de causalidad se aplica para las transacciones, para la diferencia de cambio no. La diferencia de cambio siempre es computable, sea ganancia o sea pérdida. Y no importa tampoco si es por operaciones que pudieran generar rentas de fuente extranjera o lo que fuera. No hay tampoco una fuente para las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio simplemente son producto de la conversión de los dólares a la moneda nacional por la obligación que existe en el Perú de llevar la contabilidad en
moneda nacional. Entonces, las diferencias de cambio siempre son computables. Esto ha cambiado con este fallo del Tribunal Fiscal, particularmente yo discrepo de esta posición, pero el Tribunal ha restringido la deducibilidad de las diferencias de cambio, pero también, ojo, siendo coherentes, también va a afectar eventualmente a la administración si es que hay un periodo de reevaluación, porque las ganancias vinculadas con transacciones que no son causales tampoco deberían ser computables. Ojo, he dicho, las diferencias de cambio, ganancias o pérdidas, no son computables. ¿La observancia obligatoria? Observancia obligatoria. Para la administración, obviamente sí puede ser impugnada en la vía judicial. Fiscalizaciones en materia de precio de transferencia, y esto simplemente pasé un preámbulo a Fernando. Me voy a introducir una materia que no es de mi especialidad, pero sí lo veo en el caso de varios contribuyentes. Y básicamente tiene que ver con el procedimiento de fiscalización en materia de precio de transferencia. Y hoy han surgido dos problemas en el mercado. Primero, si las fiscalizaciones por precio de transferencia tienen plazo o no tienen plazo. Todos sabemos que una fiscalización ordinaria de impuesto a la renta, lo que sea, tiene un plazo de un año. Pero el Código Tributario señala que cuando esas fiscalizaciones, artículo 62A, estén relacionados con operaciones a nivel de grupos económicos, se puede extender por un año más. Es decir, el plazo es de 2 años. La pregunta es, ¿ese artículo 62A es aplicable a las fiscalizaciones en materia de precio de transferencia? No hay norma. Es un tema de vacío. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que se diga que las fiscalizaciones en materia de precio de transferencia, pese a la importancia y complejidad que tienen, no tienen plazo. Que se puede extender a 10, 20, 15 años o lo que fuera. Tienen que tener un plazo. ¿Debería ser establecido por el Código Tributario? Sí. 3 años, 4 años, ok. Pero lo que no puede ser es quedarse abierto. Como el día de hoy no existe ese plazo, una posición muy coherente, y es la que yo particularmente traigo a la mesa, es que se le haga extensiva la norma del artículo 62A que señala que el plazo es de un año adicional. Y un segundo tema es cómo llevar a cabo de manera simultánea los procesos de fiscalización en materia de precio de transferencia con los del impuesto a la renta en general. Y esto parte de la siguiente premisa. A ver, vamos a ver. La administración ha interpretado, y eso tiene un punto a su favor, que los precios de transferencia forman parte de la determinación del impuesto a la renta. O sea, precio de transferencia no es un impuesto distinto. Precio de transferencia es un elemento o un componente para determinar el impuesto a la renta del ejercicio. Por lo tanto, una fiscalización de impuesto a la renta puede involucrar requerimientos respecto al precio de transferencia. Y cuando esto termine, la resolución de determinación, una sola, puede comprender ambos reparos. Reparos por régimen general y reparos por precio de transferencia. El problema que surge ya es de orden práctico, y es que tenemos plazos distintos para impugnar las resoluciones de determinación por fiscalización ordinaria y aquellas que versan sobre precios de transferencia. Igualmente hay plazos distintos para presentar medios probatorios. Y entonces el problema práctico se ha presentado. Salvo que haya una circular interna que de repente nos lo va a comentar Fernando, el día de hoy los contribuyentes no tienen una norma que les diga qué cosa hacer. Entonces me llega una resolución de determinación donde me dice reparos por impuesto a la renta, gastos, depreciación, etc. Más reparos por ajuste de precio de transferencia, otra cantidad. Total a pagar, tal monto. ¿En qué plazo presento el recurso de reclamación? Yo tengo plazos distintos. Tengo un plazo de 20 días para lo que son acotaciones generales y un plazo mayor para precios de transferencia. ¿Puedo presentar respecto de una sola RD 2 recursos? Es decir, presentar dentro de los 20 días mi recurso respecto a los reparos por depreciaciones, etcétera, y después un ampliatorio por la parte de precios de transferencia. ¿Puedo presentar pruebas dentro del plazo del artículo 125 para las acotaciones del régimen general y luego un ampliatorio para presentar las pruebas por precio de transferencia? De repente hoy día Fernando lo dice sí. Pues sería bueno que eso esté por escrito para que el contribuyente esté tranquilo. Yo hasta ahora no me he jugado en ningún caso
y he preferido correr y dentro de los 20 días presentar todos los argumentos respecto de uno y otro reparo. Pero si eso es así, entonces estaría transgrediendo lo señalado por el Código Tributario, que me da dos plazos diferentes. Creo que nada cuesta en aras de la seguridad jurídica tenerlo expresamente en el Código Tributario y tener o dos resoluciones de determinación, pese a que es el mismo tributo y periodo, o establecer claramente que, pese a tener un solo valor, se presentan dos recursos de reclamación que luego se acumulan. Y con esto termino. Fehaciencia y causalidad es otro tema también interesante. Hay muchas veces donde la administración tributaria cuestiona la deducción de gastos al amparo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y dice que el contribuyente no ha demostrado su relación con la generación de rentas gravadas. Pero en realidad, pese a que se ampara en el principio de causalidad, lo que la SUNAT está diciendo es: no me has probado la vinculación de este gasto con la generación de renta gravada porque la documentación que me has proporcionado no evidencia la naturaleza del servicio realizado. A un momentito. Eso es fehaciencia. O sea, lo que tú me estás diciendo es: yo no te he probado el tipo de servicio prestado o la naturaleza de la actividad o que ésta efectivamente se haya realizado. Pero eso es fehaciencia, no es causalidad. Causalidad, en cambio, es cuando el contribuyente ha demostrado la existencia del servicio, su naturaleza, que éste es real, que efectivamente ha sido prestado, pero que ese servicio no tiene ninguna relación con la actividad gravada. Yo he recibido, digamos, un gasto de asesoría legal de un estudio de abogados, están los informes, está la factura, pero en realidad son gastos de asesoría a los accionistas de la compañía. Por lo tanto, un gasto ajeno al giro del negocio que no es causal. Ahí es un caso de causalidad. Pero la administración confunde estos términos y muchas veces de fehaciencia se pasa a causalidad. Claro, hoy para solucionar el problema menciona ambos argumentos. En los resultados de requerimiento se dice: el contribuyente no ha aprobado con documentación la fehaciencia del servicio, ni tampoco su relación de causalidad. Me curo en salud. Pero en los casos en los que se ha ido por uno de los dos caminos y después ha tratado de corregir o de sustentar su verdadero reparo al momento de emitir la resolución de intendencia que resuelve la reclamación, es que se ha producido en realidad un cambio de argumentación, lo cual evidencia, procesalmente hablando, una motivación contradictoria que ha dado lugar a la declaratoria de nulidad de muchísimas acotaciones de SUNAT por parte del Tribunal Fiscal. Así que, por favor, tengan en cuenta las diferencias entre fehaciencia y causalidad. Y con esto termino la exposición. Les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias, Alex, por tu participación. Yo quería hacer un par de comentarios antes de seguir con las preguntas. Un comentario y también ver tu opinión sobre un par de temas en relación a lo que acabas de comentar, Alex. Hay también jurisprudencia del tribunal en relación al tema que tocabas de las pruebas. Cuando hay impuesto pagado, uno presenta la carta fianza o paga el impuesto, digamos, no hay problema con seguir presentando pruebas. Pero lo que viene ocurriendo cuando no tienes impuesto a pagar, esto es cuando hay saldo a favor o por ahí tienes pérdida tributaria, la autoridad tributaria, o el tribunal más bien, ha señalado de que, dado que no se cumple con el criterio del impuesto pagado, no es posible seguir presentando pruebas ya en la etapa de reclamación. ¿Qué es lo que has visto sobre ese tema en particular? Efectivamente, con el perdón del auditorio, pero me parece que ese criterio es absurdo, ¿no? Lo que trató de buscar la norma es establecer una especie de sanción para el contribuyente que no había cumplido con ese deber de colaboración en la etapa de fiscalización, luego presentaba pruebas extemporáneas. Entonces, en ese caso, también como una forma de asegurar el pago de la deuda, el contribuyente pague la deuda o afiance, también para proteger el interés del fisco. Pero si no hay deuda, hay pérdida o hay un crédito a favor del contribuyente, entonces no hay ningún perjuicio para el fisco. Lo que tiene que ser
tiene que hacer es admitirse esa prueba. Y no puede decirse entonces en ese caso no se presenta. En el pasado incluso se había interpretado que igual había que presentar la carta de fianza en función del valor del respaldo. Es decir, SUNAT, ya un poco para admitir a trámite, cual tampoco era correcto desde mi punto de vista, decía, ok, tienes pérdida, tienes crédito, pero para yo poder valorar esa prueba, paga el monto de tributo hipotético correspondiente a los reparos por los cuales estás ofreciendo prueba. Si no, no te la admito. Y había muchos contribuyentes que, pese a tener esa insensatez, no tengo deuda a pagar, pero tengo que pagar para que se me observe la prueba. Y si perdía, aún si perdía, me tenían que devolver porque no había deuda, ¿correcto? Lo hacía ya para que se le admitieran los medios probatorios. Pero el tribunal, tratando de solucionar eso, ha llegado a una conclusión peor y ha dicho no, ni siquiera puede presentar prueba. Yo estoy seguro que eso va a ser corregido por el Poder Judicial. De acuerdo. Y otro tema en relación a la diferencia en cambio, que bueno, la resolución acaba de salir el sábado, en realidad por ahí es bastante corta, bastante general, pero veíamos algunos efectos, ¿no? Uno, por ejemplo, las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que uno tenga con países del Pacto Andino. O sea, vamos a tener que armar pues un estado de resultados por ese centro de costos, y para poder identificar esa cifra vamos a tener que llevar un control cuentas contables que es bastante complicado de llevar desde un punto de vista operativo, ¿no? Con los dividendos también, más allá de la deducción o no de los intereses por financiamiento de dividendos, lo que también podría traer una adición o deducción a la renta neta, ya no es la diferencia en cambio solo del interés, sino del capital que nos hemos pedido prestado para poder financiar el pago de dividendos, ¿no? Nuevamente, más allá de la no deducción de los intereses. Y también la cuenta por cobrar que se va a generar cuando tengamos, por ejemplo, una inversión en un instrumento que tenga renta exonerada, ¿no? Un bono soberano, un overnight o lo que fuera. Esa cuenta por cobrar también vamos a tener que identificarla y retirarle, como bien dijo Alex, no solamente las pérdidas, sino también las ganancias. Así que por ahí, dependiendo de cuál ha sido la posición activa o pasiva, habrá que medir ese efecto. Ahora, como bien comentaste, esta situación ya es un poco más restrictiva, ¿no? Yo también particularmente pienso que lo que se señalaba antes, esto es de que se va a computar la diferencia en cambio del negocio, era lo más sensato, pero ahora que estamos frente a este escenario y encima con jurisprudencia de observancia obligatoria, si quieres una jurisprudencia regular o común, vamos a tener que por lo menos hacer el ejercicio y mostrárselo a la gerencia para tomar una decisión final, ¿no? Una cosa es hablar de 100 y otra de hablar de millón. Así que creo que más allá de la posición conceptual, que la comparto contigo, igual vamos a tener que hacer este ejercicio operativo, ¿no? que seguramente va a ser bastante engorroso para la contabilidad. Y finalmente, el tema del denominador. Ahora Alex comentaba este tema y quería compartir con ustedes también el hecho de que en algunas compañías que tienen rentas de fuente extranjera, como ustedes saben, las rentas de fuente extranjera tampoco se incluyen en la base imponible del impuesto, pero dado que esta resolución solo se refiere a las diferencias en cambio, SUNAT sí pretende también excluir las rentas de fuente extranjera del denominador, cosa que bajo este criterio tampoco deberíamos excluir. Sin embargo, esta es una situación que ya venimos viendo en los contribuyentes y que por ahí nos podría generar problemas en el coeficiente. Y en verdad, todos estos temas, Alex, bastante interesantes, y creo yo que a todos los que hemos podido asistir y escuchar nos van a servir las finalizaciones. Muchas gracias. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema, por favor. Cierto, esta RTF ha salido recién. Sin embargo, dado que la norma ha cambiado, entiendo que su efecto es como precisa, de que siempre la hemos debido entender así. Entonces, eso quiere decir que todos los años anteriores hemos hecho mal el tema de la diferencia en cambio. ¿Cuál va a ser el efecto entonces? Lo malo que no lo dice la resolución del Tribunal No, Fiscal. no dice, O sea, por eso digo. no ha invocado el artículo 170. Entonces, en principio, es una resolución de la observancia obligatoria que está ratificando los criterios que ya tenía el tribunal. Y es aplicable incluso respecto al pasado. Me temo además que esta resolución ha sido emitida para resolver ciertos casos específicos de mucho dinero en los cuales se está discutiendo este tema.
Entonces, lamentablemente, tal y como ha sido expedida, va para atrás. Claro, lo que no impide que los contribuyentes sí aleguen la existencia de duda razonable, porque podemos presentar los informes de la Nacional Jurídica que dicen una cosa distinta, y el hecho de que esta resolución haya salido de observancia obligatoria, precisamente para poder tratar de aclarar y unificar criterios, pero el contribuyente no puede pagar los platos rojos. Pero eso solamente nos va a aliviar de los intereses y de las multas, para no de la obligación de pago del tributo o de perder una deducción totalmente válida